objeto. SCP-639. El hombre distorsionado. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-639 debe ser mantenido en una celda de contención estándar de 3MX3M, provista de lo que el sujeto requiera, siempre y cuando los artículos no atenten contra la seguridad. SCP-639 no debe salir del área de contención sin una escolta de por lo menos un guardia de seguridad, y no se le debe permitir mezclarse con el personal del sitio. Descripción. SCP-639 es un varón caucásico de aproximadamente 1,6 m de altura y 78 kilogramos de peso, de 24 años. SCP-639 se ve simultáneamente en todos los ángulos, independientemente de la posición del espectador. Al estar delante de esta figura se tendrá una vista de su frente, espalda, lados, y así sucesivamente. Los intentos de capturar al sujeto en cualquier tipo de medio fotográfico producen una figura muy distorsionada, como se muestra en la imagen adjunta. La exposición a SCP-639 causa cansancio extremo de la vista y paranoia leve, con sujetos que reportan no saber si estaba yendo o viniendo, o lo que incluso estaba mirando. Los efectos no persisten una vez que se retira SCP-639. Cabe señalar que SCP-639 observa a todo el mundo de la misma manera que lo observan a él, es decir, todos los objetos son aparentemente vistos desde todos los ángulos a la vez, lo que parece haberle causado paranoia extrema, así como una serie de enfermedades mentales asociadas. SCP-639 fue recuperado en Texas, del Hospital Mental del Condado de. El sujeto estaba bajo el cuidado del doctor, quien alertó a la Fundación el 12 de mayo de 20. Fue recogido por los agentes y, bajo la excusa de un traslado médico, se administraron amnésticos clase C al personal. SCP-639 fue transferido al sitio, donde se encuentra actualmente. Anexo. A continuación se presentan las entrevistas realizadas por el doctor censurado. Registro de entrevista 639, a entrevistado. SCP-639 entrevistador. Doctor, introducción. Entrevista inicial con SCP-639. El doctor interactuó con SCP-639 mediante el uso de un sistema de altavoces externos para reducir el estrés visual. Comienzo de la entrevista, 0849, doctor. Hola, 639. Yo soy el doctor. SCP-639. Murmullo ininteligible, doctor. 639. 639. SCP-639. Piensan que verme para ver lo que soy será todo lo que tengo que ver, doctor. Sujeto 639, soy el doctor. ¿Entiendes lo que digo? SCP-639. 15 segundos de pausa donde no estás arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino derecho a lo largo del camino de la rectitud. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Doctor. 639, me gustaría hacerle algunas preguntas. SCP-639. Pausa de 8 segundos, no eres real. Doctor. ¿Qué? SCP-639. Veo por todo el mundo las cosas que están allí por todas partes, todo lo que está y estuvo y estará allí, yo los veo a ustedes, no los conozco, por lo tanto, no son ustedes, no son otra voz, una nueva voz, para escuchar con oídos mortales y sin ojos piadosos, doctor. 639, ¿en qué dirección estás mirando? SCP-639. Riendo, señala. Debido al efecto, esto es menos que útil. Doctor. ¿Estás mirando en todas direcciones simultáneamente? SCP-639. Veo todo lo que es y fue y será desde todos los lados y ángulos y puntos y, doctor. Sí, creo que hemos terminado aquí. Notas finales. Signos definitivos de enfermedad mental grave. Piensa que el entrevistador no es real a menos que esté físicamente presente para ser visto, pero como eso causa un serio estrés visual y mental al entrevistador, no lo recomiendo. Nota. Estaba equivocado. Mirar hacia otro lado parece anular el estrés visual, aunque entrevistar a alguien mientras se mira hacia otro lado es incómodo. Aún así, preferible la alternativa. Registro de entrevista 639, B entrevistado. Personal clase D, 639, 9. Entrevistador. Doctor, introducción. Entrevista inicial para establecer el efecto de SCP-639 en el personal clase D. Comienzo de la entrevista, 1321, doctor. Hola, D, 639, 9.
Yo soy el doctor. D-639-9. Nervioso, ah. Hola. Doctor. Por favor, describa su encuentro con el sujeto. D-639-9. Se refiere a ese, ni siquiera sé cómo llamarlo, Doc. Viejo, esa cosa era es como, ya sabes, cuando estás en una casa de diversiones. Y tienes todos esos espejos a tu alrededor. Doctor. Ciertamente. D-639-9. Fue como si alguien tomara todos los reflejos de los diferentes espejos y los apilara uno encima del otro, pero, no sé. No sé cómo, doctor. Por favor, inténtelo. D-639-9. Muy bien. Deglute nerviosamente. ¿Puedo tomar una aspirina o algo? Me dio un dolor de cabeza mortal. Doctor. Por favor. D-639-9. Bien, como sea. Como si apilaras todos los reflejos, pero pudieras verlos todos por sí mismos, como uno por uno, pero los vieras todos al mismo tiempo. Es lo mejor que puedo hacer, Doc. Doctor. Ya veo. ¿Había algo más? ¿Alguna clase de respuesta emocional que sintiera? ¿Compulsiones repentinas? ¿Algo como eso? D-639-9. Bueno, supongo que sí. Quiero decir, me estaba mirando, ¿verdad? Pero él no me miraba a mí, porque miraba al otro lado, pero en ambas direcciones a la vez. Me sentía paranoico, Doc. No sabía si iba o venía, ni siquiera sabía si se fijaba en mí o en lo que estaba mirando. Y me dolió verlo. Me dio dolor de cabeza, ¿verdad? Por favor, ¿podría traerme un vaso de agua o algo? Doctor. Ciertamente. Tengo todo lo que necesito. El guardia lo acompañará de vuelta a su celda. D-639-9. Empieza a salir, pero se detiene. Oh, había otra cosa. Doctor. ¿Sí? D-639-9. No estoy seguro, pero creo que estaba llorando. Final de la entrevista. Conclusión. D-639-9 permaneció en confinamiento solitario para determinar si SCP-639 causó algún tipo de efecto memético o mental. Durante la cuarentena no se detectó ninguno y el sujeto fue eliminado según lo previsto.